¿Cómo están, estimados amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Razones de Estado a través de todas las estaciones de Madero Comunicaciones. Hoy lunes 24 de agosto del año 2026. Estamos con ustedes a través de la radio, la televisión y las redes sociales. Razones de Estado son 10 años comentando el devenir político, económico y social de nuestro país. Saludamos de inmediato al doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero, quien ya está con nosotros. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Aldo. Gusto de saludarte. El abrazo cordial y afectuoso para ti y para todos ustedes, distinguidos auditores y televidentes que esperan este rato, un poquito después de las 9, para empezar a conversar, yo diría, a reflexionar y analizar algunos asuntos de interés que han pasado en nuestro país y el mundo. Particularmente en esta ya casi la última semana del mes de agosto. Terminamos la próxima semana porque es lunes 31 la próxima semana, pero es la última semana real, digamos, donde tenemos este agosto, que ha traído sorpresa particularmente a nuestro país. Y queremos detenernos en una de esas sorpresas, que tiene que ver con la forma en cómo primero entendemos el problema de la seguridad en nuestro país y cómo esta proposición de ley, porque los gobiernos no imponen las leyes, las presentan, dicen que eso les gustaría hacer y las ponen, yo diría, al libre albedrío de quienes componen, quienes tienen que decidir respecto de esa propuesta. No es una definición, no es una definición, ya no es algo que el gobierno plantee claramente, pone sus puntos de vista y esos puntos de vista son considerados, discutidos, cambiados, borrados, enriquecidos por el Parlamento, la Cámara de Diputados y el Senado. No obstante, aquí, distinguidos auditores y televidentes, estamos frente a una circunstancia que es tan distinta, es tan engorrosa y también es tan peligrosa que nos hace asumir un desafío muy distinto a los que hemos vivido en décadas anteriores en otros gobiernos. Acá estamos frente a realidades que no podemos, yo diría, esconder, y tampoco estas realidades podemos disimularlas. Además, estas realidades no se pueden analizar con la perspectiva del ayer. Y cuando hablo de estas realidades me refiero a esta agenda contra el crimen organizado y el terrorismo. Que el presidente, el ministro de Seguridad, el ministro Raúl, presenta tal vez con un tejo pasado, que es parte de la política, para disminuir y llegar a lo que se pretende. Pero acá muchos alegan de que no hay una condición prelegislativa, que habría sido interesante sin duda, pero que de alguna manera coloca un punto en algo que nosotros, los chilenos y chilenas, nosotros los ciudadanos, no podemos seguir soslayando. Es que el problema que tenemos es extremadamente grave y de una solución que no es fácil. Y este problema, que tiene que ver con cómo encarar la situación de nuestro país en términos digamos, de crimen organizado, de narcoterrorismo o narcopolítica, influyen una multiplicidad de factores a los cuales nosotros vamos a tener que poner atención, porque este problema es distinto. Es distinto en el sentido que nuestro país está maniatado porque no tenemos todavía las leyes necesarias para asumir el desafío de ir contra el crimen organizado, que no es fácil. El crimen organizado, distinguidos auditores y televidentes, y usted lo sabe, tiene bastante más recursos que el Estado en muchas cosas. Y ha crecido porque nuestro Estado, en sus leyes laxas, dio ese espacio. Por eso que es importante saber
si nosotros queremos eliminarlo o tal vez solo contenerlo, las leyes que tenemos no sirven. Y eso no puede ser analizado banalmente, en forma liviana, en forma incluso hasta despectiva, por aquellos que creen que el país está totalmente normalizado y que acá está todo igual y que aquí no pasa nada. Y es razonable que en una visión así se entienda. Y se lo quiero explicar bien, distinguidos auditores, porque muchas veces los opinólogos del mundo de la televisión, de la radio, de los diarios capitalinos, no ponen acento en esto que yo se lo voy a decir a usted. Que me encantaría que nuestros colegas que quieren dedicarse al análisis político en serio, tuvieran en consideración lo que usted va a saber ahora. Acá, esto del crimen organizado es un tema donde es de difícil solución. ¿Y por qué es de difícil solución? Porque hay partidos políticos reconocidos en Chile que respaldan a ese crimen organizado. Usted podrá decir, ¿pero cómo? Como usted lo ve y como usted lo escucha. Ese respaldo de una parte de nuestro sistema político al crimen organizado está desde adentro buscando que no se debiliten las condiciones del crimen organizado porque, el crimen organizado les sirve a sus propósitos ideológicos y políticos. Usted podrá decir también, oiga, ¿qué le pasa a don Percival? Pero esa es la realidad y es más grande que una casa y tal vez como es tan grande, más grande que una catedral, no lo vemos en su justa dimensión. Pero el problema del crimen organizado está en que en Chile el crimen organizado goza del respaldo de partidos políticos reconocidos por nuestra legislación. ¿Cuáles? Clarito. Partido Comunista, Frente Amplio y algún sector todavía trasnochado del socialismo democrático. Esa es la verdad de la milanesa. Por eso que todos gritan cuando dicen, ¿qué van a hacer? Es verdad también que hay que sostener y se buscan, ardides, ¿no? Se buscan, atajos para poder colocar esto en interdicción. Pero el crimen organizado, distinguidos auditores y televidentes, no lo vamos a derrotar cuando es el propio sistema político o una parte de aquel el que lo protege. Porque el crimen organizado, ese que nosotros vemos, ese que no sé, que transita, no sé, camionadas de cigarrillos falsos, porque ya, esos que se aprovechan de algunas cuestiones de las aduanas, ya, esos que trafican un montón de condiciones, o los que se toman las calles para arrendárselas por metro cuadrado a las personas del crimen del que venden ropa, zapatillas y todo eso falso, ¿eh? Toda esa cosa copiada. Y sobre todo los que dirigen la trata de blancas. Lo que ha pasado con nuestro sistema de traer migrantes a Chile bajo cuerda, bajo condiciones, espurias. Y tanta condición más que hay acá en nuestro país que hoy día afecta y que tiene tomada cientos de poblaciones por la vía del narcotráfico, y la gente que vive en esas poblaciones, usted ni siquiera se imagina el caos que están viviendo. Acá lo que tenemos que determinar es saber, primero, entender, para empezar, que no vamos a eliminar al crimen organizado si es que el sistema político tiene defensores para él. Primerito.
Y eso hay que decirlo claro, porque lo que más gritan es lo que justamente saben lo que va a ocurrir. Le van a girar la teta, porque, aunque ellos se informan bastante castiza, ¿verdad? Porque acá ganan los que pretenden usar al crimen organizado para desestabilizar nuestras instituciones, particularmente a nuestras instituciones armadas. Por eso que el griterío, incluso de algunos del socialismo democrático, ya, y algunos que quieren aparecer como, digamos, lógicos o cuerdos dentro del Frente Amplio, piden las Fuerzas Armadas en las calles. Perdón. Eso es la pura constatación, la más virtual constatación de que aquí este problema no lo vamos a solucionar mientras existan partidos políticos que protejan el crimen organizado. Y eso, porque en otros sectores de la vida institucional de nuestro país, no solamente en algunos partidos políticos, sino que también tenemos fiscales laxos, tenemos jueces laxos, tenemos un Congreso, una Cámara de Diputados y un Senado también laxos. Y eso obviamente ha repercutido en todas nuestras instituciones y por eso el peligro de no atacarlo con toda la fuerza que podamos darnos para atacarlo. Aquí estamos frente a una legítima defensa democrática. Aquí nosotros no le podemos entregar al crimen organizado la oreja y el rabo. El crimen organizado no nos puede seguir respirando en la nuca. Pero también tenemos que entender que para que nos respiren en la nuca no están solos. Tienen respaldo en las instancias que yo acabo de mencionarles y que les ruego que no lo olviden. También tenemos el aspecto que donde se ha permeado la droga incluso en nuestras Fuerzas Armadas, en carabineros, en investigaciones, en la aviación, FACH, y otros organismos armados también, donde hay que considerar eso. ¿Tienen poder o no tiene poder el crimen organizado? Por supuesto que tiene poder. Y ahora la pregunta es, ¿queremos eliminarlo a pesar que tienen algunos amigos dentro de las instituciones que lo están protegiendo? Y eso es ahí donde tenemos que ir, porque la verdad es que hoy día no creo que exagere cuando le digo que el Estado todavía está maniatado para actuar. Por eso que yo tengo la impresión de que esta gritería y esta histeria que se ha producido producto de las proposiciones que han hecho, es una proposición que se va a discutir en el Congreso. Acá la proposición no es un imperativo, no es una cosa que vaya a ocurrir, se pone en discusión. Se podrán retirar, buscar algunas cosas, porque si nosotros queremos realmente contener, esto requiere otra fuerza, requiere otra disposición, requiere otra voluntad, requiere otra mirada. Por eso que hoy día esto queda como en discusión, queda como en ¿qué vamos a hacer? Sí, yo creo que acá se dice que hay que cuidar la democracia en el sentido que si mañana viene un populista a gobernarnos, podría aprovecharse de estas leyes que se están proponiendo. No se le está diciendo a la gente, ¿sabe qué? Firmen esto. No, discutámoslo en el Congreso. Mejorémoslo. Si se puede llamar así. Porque usted, a partir de lo que yo le he dicho, es probable que usted que mire con bastante más atención respecto a lo que se quiere hacer con el crimen organizado desde dentro del Congreso, donde están los representantes de los partidos políticos que respaldan al crimen organizado. Y eso es, yo lo llamaría
una ley de legítima defensa de la democracia. Por eso, que si a mí me están disparando, como lo está haciendo a mí, a ustedes, a sus hijos, a su familia, a la escuela, a todo, si nos está disparando el crimen organizado, la proporcionalidad, a que le gusta mucho decir en esto, es el abatimiento de quien nos quiere asesinar. Así es toda. ¿La vida de ellos o la nuestra? ¿En qué lado quiere estar? Dígame en qué lado quiere estar para decirle dónde va a estar usted, su futuro candidato, su futura candidata, o el partido que representa los intereses de esos criminales, valga la redundancia, del crimen organizado, que convierte también en criminales a quienes los apoyan y no dicen una sola palabra al respecto. ¿Por qué este programa, Razones de Estado, es tan escuchado? Es porque acá decimos lo que no se atreven a decir muchos opinólogos, ojalá fueran analistas, en el mundo de la influencia periodística de nuestro país. Las editoriales de las noticias, los editores, las editoras, lo que dicen o los que eligen lo que tenemos que saber, no lo quieren decir. Y acá usted lo sabe porque está escuchando este programa, Razones de Estado, que más allá de estar basado en décadas de experiencia del estudio y del ejercicio del poder, aquí usted lo sabe porque se lo decimos, porque nuestra conciencia así lo determina. Usted nos puede estar ajeno, distinguido auditor, distinguida auditora, a lo que pasa y cómo quieren embolarle la perdiz con una cosa menor. Aquí la democracia está en juego y tenemos que actuar en consecuencia si queremos mantenerla. Porque no nos vaya a llegar un populista, ¿ya?, que nos diga o ocupe todo este asunto para creer o hacernos creer que la política no solucionó los problemas. Por eso que el populismo viene. Y eso es lo que yo al menos quisiera evitar. Porque al menos en democracia todavía podemos decir algunas cosas. Y es también menester entender que usted, distinguido auditor, no solo tanto ciudadano, sino que también el elector, usted tiene que, de alguna manera o alguna vez, sopesar esto. Porque es probable que usted tal vez haya votado por aquellos que protegen el crimen organizado. Y es fácil identificarlo, ¿eh? No es difícil. Por eso que la defensa de la democracia, más que la idea, es saber, nosotros, chilenos y chilenas, habiendo hablado claro en las urnas hace algún tiempo atrás, respecto a que se requería otra visión respecto de el crimen organizado, y que veníamos saliendo de un gobierno que indultó a los delincuentes de la primera línea, crimen organizado, los indultó. Eso tiene su valor. Y quienes pararon el dedo para decir, presidente, usted está equivocado, no los indulte. Revise quiénes advirtieron que estaba mal hecho. Y ahí usted me va a encontrar la razón de quiénes son los que están a favor del crimen organizado. Y es un tema político, que hay que solucionarlo por la vía de las urnas. Y ya se determinaron en las urnas qué es lo que va a haber. Si va a tener éxito el gobierno de Kast en lo que está proponiendo, no lo sabemos. Porque tampoco tiene las mayorías que esto reclama. Y hay que buscar bajar el perfil de lo que se busca o lo que se persigue para poder conseguir esos votos que en algún grado tensionen al crimen organizado. Acá, lo que nos pasa, distinguidos auditores y televidentes, es que todavía no tenemos conciencia del enemigo que tenemos en el crimen organizado, en la narcopolítica.
Y digo narcopolítica porque la política en muchos casos huele a droga, negocios que los protegen. Y eso hay que asimilarlo y mirar todo el espectro. Aquí, gran escándalo, desgraciadamente, tal vez por una razón que no era plenamente demostrable, se fue un subsecretario porque un programa de drogas lo acusó de drogadicto. Acá, distinguidos auditores, cuando tengamos una ley que diga que todos los meses las autoridades van a tener que entregar un informe público de un organismo, ojalá internacional, para que habilite su drogadicción, ahí vamos a ver. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y por qué usted no siente que haya mucha bulla en esto? Porque las comunidades, en los pueblos, se identifican perfectamente bien quiénes son los drogos. Que el problema acá, distinguidos auditores, no son los drogos. El problema acá es quienes surten de la droga a la autoridad. Y claro, la autoridad drogadicta, o el que es drogadicto, va a proteger a quien le entrega la droga. Pero eso no es tan sencillo, porque ese que le procesa o le provee la droga, tiene detrás un aparato que se llama crimen organizado que lo protege. Por eso, que cuando aquí empiezan a moverse cosas, por eso hay tanto espanto. Hay tanta histeria. Hoy me van a sacar del plano, me van a meter a la cárcel a mi proveedor de droga. Y eso no lo queremos ver, no lo queremos denunciar, salvo acá en Razones de Estado. No quiere ser parte de las decisiones de los editores de los canales de televisión nacionales o de los diarios nacionales. No lo quieren decir. Y cuando veo algunas miradas por ahí, medias cercanas, digo, bueno, qué bueno. Pero cuando lo digamos, el tema va a cambiar. Porque la autoridad drogadicta no puede ejercer poder. Tiene que irse para su casa a sanarse de su drogadicción. Pero no puede representarnos. Por eso que un examen mensual es vital. Y que usted se meta a las páginas donde aquel gobernador, gobernadora, core, concejal, diputado, senador, alcalde, pongan eso. De nuevo, el mes siguiente tampoco demuestro que he consumido droga. Internamente, ya, las Fuerzas Armadas, con todos y cada uno de sus miembros, desde el general al cabo más raso, o el soldado más raso, también. En la Cámara de Diputados y el Senado, también. En la Fiscalía, por supuesto. Los jueces, pero por supuesto. Y no lo quieren hacer. ¿Por qué? Porque no hemos tenido las agallas, nosotros, los chilenos y chilenas, de asumir que este desafío es bastante mayor. Y muchos no van a querer postularse porque saben que hoy día, podrían haber sido ayer, ya, consumieron en alguna oportunidad, conforme, superaron su problema, perfecto. Pero que de ahí vayamos a tener personas que se niegan porque usted no sabe cómo están protegiendo al crimen organizado aquello, que necesitan drogarse y que protegen a sus redes de traficantes de drogas que pertenecen a su vez al crimen organizado. ¿Que es duro lo que estoy diciendo? ¿Que es mentira lo que estoy diciendo acaso? ¿Por qué no se atreven los demás? ¿Por qué tenemos que hacer acá Razones de Estado el faro que ilumine lo que está pasando en nuestro país? Acá, distinguidos auditores y televidentes, finalmente no es este programa Razones de Estado,
son ustedes, ciudadanos y electores, los que tienen y tenemos la responsabilidad de asumir este desafío. Porque con leyes laxas, el crimen organizado va a seguir respirando en la nuca. Y eso es una legítima defensa de la democracia. No lo vamos a aceptar, creo yo, a menos que queramos ser el país fallido que hoy día estamos propensos a hacerlo porque no hemos querido actuar frente a estas circunstancias de una realidad brutal que algunos se niegan a expresar públicamente. De allí el valor de razones de Estado, la valentía de razones de Estado y sobre todo un compromiso con ustedes, distinguidos auditores y televidentes, que tienen que asumir que lo que estamos haciendo, que es un grano de arena, prendan ustedes para cuidar a las futuras generaciones que probablemente, si no solucionamos este problema, vivan eternamente ancladas y arrodilladas a los designios del crimen organizado, protegido también desde la política. De esta manera, distinguidos auditores y televidentes, estamos terminando nuestro programa Razones de Estado del día de hoy, lunes 24 de agosto. Quiero invitarlo para mañana a otro tema de interés para reflexionar, conversar y analizar estos temas, en la mirada con que lo hemos hecho estos últimos 10 años, con ustedes acá, todos los días. Por atención dispensada, muchísimas gracias. Adelante, Aldo. Muy bien, ahí teníamos el comentario de don Percio Balmadero en esta jornada de día lunes 24 de agosto del año 2026 de Razones de Estado. Son 10 años los que está comentando el devenir político, económico y social de nuestro país, de nuestra república. Nosotros invitamos a todos nuestros amigos a través de Madero Comunicaciones en la radio, en la televisión y en las redes sociales a que sigan en nuestra sintonía. La Fuerza del Norte